Buenas noches. Cuando empiezan a ver este programa faltarán 50 horas y media para que terminen las campañas. Y cada quien en el auditorio hará su propio balance sobre lo que vivió, cómo lo vivió. Suponemos que hay un interés por la política quienes ven esta mesa. Por supuesto, hay muchísimas maneras de revisar unas elecciones presidenciales. La más común es centrarse en las personas, en quienes compiten por el cargo. Por mi parte, quisiera hacer una reflexión sobre la calidad de la elección. ¿Qué nos dejan estos comicios? Revisando encuestas de opinión sobre confiabilidad, confianza, me sorprendí encontrar que en este mes Buendía y Laredo levantaron una encuesta y resulta que el 43% de los electores, alrededor de 34 millones de personas, tienen poca o ninguna confianza en la limpieza de las elecciones. Y que alrededor del 40%, según la encuesta de Reforma, no confían ni en el IFE ni en el Tribunal Federal Electoral. Es decir, después de inversiones multimillonarias, porque sí ha habido un gran flujo de dinero, existe una enorme desconfianza que, sostengo, no es solo atribuible al discurso de Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Madero, que son los que en las últimas semanas han hablado constantemente del tema, sino que tiene, primero, unas raíces históricas muy profundas, y segundo, que hay causas objetivas para estar inconforme con la calidad de la elección. Pienso en la relación Televisa-Enrique Peña Nieto, el gasto en las campañas, que simplemente a quien aún sin hacer grandes estudios da la impresión que se está gastando más, la compra y coacción del voto que se reporta por doquier. Gane quien gane, y eso pues nos faltan unos cuantos días para saberlo, me parece que estas cifras y lo que estamos constatando vale la pena tomarlo en cuenta, porque seguimos teniendo una profunda desconfianza de los árbitros y de la forma, de la calidad de la elección. Ya cada quien dudará o no de los resultados. Quizá convenga otra encuesta, Sergio, una que se hizo en el 2006. En este momento la fuente no la recuerdo, es un periódico, probablemente fue el Reforma, que le pide un poco tiempo después de la elección opinión a una muestra representativa, y resulta que sí, el 51% de los encuestados aceptaban como buena la elección del 2006. Pero alrededor de 30 y tantos decían que había habido fraude, y el resto no sabían. Es decir, apenas la mitad más uno, por eso recuerdo, estaba satisfecho con el resultado. Quiere decir que de entonces acá, si comparamos esos resultados con los que tú pones, se ha mantenido prácticamente el escepticismo, o de plano el rechazo a la buena calidad de la elección. 6 años y no se borró lo del pasado, pero como dices, eso además está montado en unas elecciones que desde el siglo XIX vienen teniendo problemas de credibilidad. ¿Cómo hacerle para remontar esta duda? Yo creo que no habría forma de remontarla. Hay que irlo desbaratando, desmontando poco a poco la duda, y no es esta la elección que va a servir para desmontarla. Yo creo que se da en un marco de desconfianza muy amplio esta cifra que ponía Buendía y que reflejan otros indicadores. Es decir, si solamente desconfiáramos del sistema electoral, pero tuviéramos confianza en el resto de las instituciones, diríamos, está grave la situación del IFE, pero creo que tenemos una situación sistémica muy delicada. La encuesta de valores, esta que hemos comentado en varias ocasiones, demuestra que la desconfianza no solo es en el sistema electoral, es en el sistema judicial, en la administración local, en la policía, en los tribunales
tribunales, en el servicio postal, hasta en los vecinos. Hay una crisis de confianza en el país y quiere decir que el sistema en su conjunto está generando efectivamente digamos, incentivo muy perverso a que todo el mundo desconfíe de la información que se da, de los controles que se establecen, hasta del árbitro en la Liga de Fútbol Mexicana, que hay muchos elementos para desconfiar de ellos. Por tanto, sí creo que tenemos un problema serio en lo que tiene que ver con la forma en que organizamos la convivencia, y sí me preocupa mucho que haya tantos compatriotas que no tengan confianza prácticamente en nada. No tenemos islas de confianza. Déjenme introducir así como de contrabando un tema. La Policía Federal, que estaba empezando a ganar confianza como un elemento distintivo respecto a las otras policías, creando este fenómeno que se llama de islas de confianza, es decir, a ver, el entorno no es muy digno de confianza, pero hay cuestiones en las que puedo confiar. Por ejemplo, en el caso del IFE está el tema de la credencial. A lo mejor no creo en todo el sistema electoral, pero sí creo en la credencial. En este tema de la policía, a partir de los balazos que tuvimos esta mañana en la Terminal 2, no tenemos más información en estos momentos, buena parte de la confianza que se ha venido ganando en estos momentos se podría deteriorar, porque tú dices, a ver, esos señores custodian la terminal, bueno, el aeropuerto en general, y resulta que sean a tiros. Yo siento que hay efectivamente una grave crisis de confianza en el sistema social mexicano. A mí me gustaría proponer otro enfoque para el análisis de esta elección, que no es contradictorio, sino complementario con los que ustedes han planteado. Es el enfoque de los ciudadanos con una cultura política pues todavía muy súbdita, o con una proporción muy amplia de cultura política en las que están los ciudadanos que podemos llamar súbditos. Porque esto no es algo sencillo, ni es algo de imputación de responsabilidad a los ciudadanos. La pobreza explica en gran medida la compra y coacción del voto. Estos enormes millones de habitantes que no tienen para comer al día siguiente son muy fácilmente cooptables con una despensa, con materiales de construcción, con este tipo de cosas. De tal manera que esta cultura política que no es ciudadana, que no confía en una conciencia de organización para defender los derechos, para vigilar el voto, para tener transparencia, etcétera, sino que confía todo, y por eso la cultura política es providencialista. Están confiando en que el presidente o la presidenta va a resolverlo todo. Educación, alimentación, salud, cultura, caminos, viviendas, todo lo va a resolver. Y los candidatos son taumaturgos, ofrecen todo, todo. Ningún rechazado en las universidades, dice López Obrador, sabiendo que eso es imposible. Ni en los países socialistas, donde más rigurosa era la selección para los universitarios. Y cosas de este tipo que son imposibles de lograr. Y de superar en un sexenio, menos posible todavía. Pero estamos en presencia de una elección que todavía va a tener una carga de cultura política que va a definir el voto, que va a permitir la compra de voto, que va a abrir a mucha gente a corromperse o a dejar su voto por algo que pueda ver como positivo para su familia, para su alimentación, para su salud, para su ingreso. Es una situación terrible la que estamos confrontando, y probablemente una tercera parte de la población está en esta cultura súbdita. Creo que bastante más. Por eso, porque siguiendo con encuestas de opinión para completar esta visión panorámica, somos alrededor del 20% el porcentaje de adultos que nos interesamos y hacemos algo en relación a la política. La mayoría de la población, el 80% aproximadamente, no participan, salvo de manera ocasional. En ese sentido, lo que observamos es, hablando de esa crisis estructural de la cual hablabas, Leonardo, sí, estas elecciones están enmarcadas dentro de algo más profundo, más serio, que tiene que ver con el quebranto de la confianza en las instituciones públicas, y que llevan a unos niveles de discusión, debate de baja calidad. Estamos teniendo, y tal vez lo preocupante es que van pasando las elecciones,
los comicios y ese nivel no sube, con variaciones, hay islotes de mayor participación en el país, por supuesto. No es lo mismo lo que está sucediendo ahora en Tamaulipas, donde es el silencio, la palabra está esclavizada por el crimen organizado, a lo que uno encuentra en el Distrito Federal, Jalisco o Yucatán, en el cual el debate es mucho más intenso. Esa es, por supuesto, una forma de verlo, y agregaría solamente cuál es el deber del analista. Unirse al coro de quienes alaban a las instituciones y quisieran ungir de limpieza y de equidad las elecciones, o llamar la atención sobre estos déficits que tiene nuestra vida institucional y que marcará los próximos años. Yo, por supuesto, creo que la obligación que uno tiene es apuntar a las carencias, siempre y cuando existe evidencia, por supuesto. Estas cifras que estoy dando no se las inventa nadie. Ahí están, es un reflejo, además de lo que estamos constatando. Bueno, y sí, las encuestas nos dicen que la pelea, vamos a ponerla así, la competencia, implica la posibilidad del retorno del partido que gobernó durante 71 años, que gobernó y que en buena medida fomentó este tipo de cultura, no de ciudadanos, sino de súbditos. En caso de que regresara, lo pongo como hipotético, en caso de que regresara, no ha habido tiempo de desmontar la otra cultura. Y ahora, si regresa, va a tener tiempo de volverla a fomentar, de volver el círculo a cerrarse, y de aquí en el futuro próximo, en vez de que avancemos en quitar esa cultura que acepta que el voto se le puede comprar, se le puede coaccionar, que el voto se puede dar por camisetas, por lo que sea, esa cultura se va a reforzar. Y entonces yo no sé cuándo diablos vamos a pasar de la cultura del súbdito a la cultura ciudadana. Hoy leía en Oppenheimer, terminaba su artículo diciendo: no estoy seguro, como dicen algunos, que si gana el PRI por mayoría regrese la dictadura perfecta, pero lo que es claro es que va México a tener una democracia más imperfecta de la que tiene ahora, porque todos los incentivos para que el PRI se perpetúe el poder están ahí, y yo creo, Sergio, que hay que formarse en la fila de los críticos siempre, entre otras cosas porque hay que efectivamente hacer que este país se mueva. El coro de la complacencia ya es muy amplio y hay muchos sectores institucionales que lo hacen. Por tanto, bueno, pues la función, yo creo que el intelectual crítico, del analista, es señalar como dicen los consultores, ventanas de oportunidad para mejorar. Yo creo que hay una crisis de confianza muy amplia que sí daña efectivamente el funcionamiento de la democracia. Yo quisiera puntualizar algo que decía Lorenzo, que es el PRI pautó todos estos elementos de la cultura política del dependiente, del providencialismo, etcétera, pero lo trágico es que todos los demás partidos, cuando han tenido cierta oportunidad de ponerse en el poder, reproducen esta cultura y la estimulan. Por eso es terrible que la clase política, dividida en diversos partidos, siga apoyando. Bien, se está terminando el tiempo. Unas cifras para cerrar un bloque que estuvo cargada de cifras. En el 2006, en la última semana, el 10% de los electores que fueron a votar decidió su voto. Y 8% lo hizo el mismo día de la elección. Por tanto, 8%, sí. Los porcentajes finales, cualquiera que sea, primero, segundo, tercero, se definirán en las próximas horas. A meditar, a reflexionar y a decidir. Es la hora de ir a votar. Bien. 8% y la otra. Pues bien, un caricaturista lo resume muy bien. Le dice un uniformado a Felipe Calderón, que también está uniformado, con la novedad que Guzmán Loera no lo era. Y es que se equivocaron a la hora de presentar a un par de jóvenes que la Armada captura allá en Jalisco,
Y los presentan a uno de ellos como el hijo del Chapo Guzmán Loera y al otro, bueno, pues como alguien que estaba alguien de coludido. apellido Beltrán, que además Sí. tiene Beltrán León, sí. Y la noticia se da justamente en esta coyuntura de víspera de las elecciones. Se supone que la guerra en contra del narcotráfico, que no es guerra sino es campaña, en contra del narcotráfico, está en el centro del sexenio de Felipe Calderón. Y el narcotraficante más importante del planeta es el Chapo Guzmán, según lo dice no nada más el gobierno mexicano, sino las publicaciones internacionales. Entonces esta iba a ser, si no la cereza, la cerecita, si no el Chapo, el Chapito. Pero resulta que no lo es. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa este error tan evidente, tan hazme reír en alguna parte del mundo de la inteligencia mexicana o norteamericana? Vamos a discutirlo aquí. Mira, yo creo que este asunto puede verse de distintas maneras, como seguramente lo ve las diversas personas, ¿verdad? Pero una de ellas es el atribuir a la DEA la información, porque la Marina sale a presentar a estos dos muchachos y dice, con informaciones que tenemos de la DEA, de las autoridades norteamericanas, hemos dado y hemos capturado a estos dos, uno de los cuales es Alfredo Guzmán Salazar o algo así, ¿no? Y el otro es un señor Beltrán, un joven Beltrán León. Sí. Hay unos días después un comunicado de la DEA que dice, las autoridades mexicanas son las que tienen que resolver este asunto. Como diciendo, oiga, a mí no me metan en este asunto, ¿no? Y lo dice un poco antes de que salga la Procuraduría de la República para decir, pues efectivamente no es hijo del Chapo, es otro muchacho, que es hijo de un duranguense, salió su mamá, mostró las pruebas, creo que hasta el ADN invocaron, y resultó un ridículo que viene a sumarse a otros ridículos que la justicia mexicana ha tenido con el michoacanazo, con la captura y luego teniendo que soltar al señor Hank de Baja California, y con otros que sería un poco desagradable hacer el recuento, pero va a traer el programa porque son muchas que son pifias. Podemos decir, el conjunto de pifias es muy amplio. Lo mandamos anexo, ¿te parece? Consúltelo. No, es una vergüenza, un patinazo en toda la línea. Y no sé si fue por la prisa, por la voluntad de incidir de alguna manera en el proceso electoral o porque no valoraron adecuadamente, porque dicho sea en aras de la justicia, el comunicado dice, es el presunto hijo, o presuntamente es hijo del Chapo Guzmán. En la operación participamos con inteligencia norteamericana. Hay una declaración que reproduce el Universal, fue el único lugar donde la vi, de una vocera de la DEA que dice, es un tremendo éxito de México el haberlo detenido. E insiste la Armada de México, esto lo hicimos con inteligencia norteamericana, o sea, moraleja, tampoco se fíe de todo lo que venga del otro lado, porque lo pueden llevar a bailar. Yo no sé si es premura, un error o una mala valoración, o alguien le jugó una mala pasada a la Armada de México, pero ciertamente lo presenta como un gran éxito y al día siguiente se las me reír. No sé si en muchas partes del mundo, pero en México fue portada de todos los periódicos, además se dan el lujo de presentar los dos documentos, ¿no?, de identidad de este personaje, lo cual sí genera una grave crisis de confianza, vuelvo a eso, tremendamente, digamos, patológica, porque está ese caso, pero les recuerdo uno, el general Ángeles Aguajare le ampliaron el arraigo y yo sigo sin saber, no sé si ustedes tienen más información de qué demonios lo están acusando. Pero sigue, digamos, este proceso más o menos opaco, en el cual con este procedimiento dudosamente constitucional, que es el arraigo, lo tienen bajo acusación y se lo acaban de ampliar. Supongo que el juez validó lo que está diciendo la autoridad, pero sí se ve que hay un nivel de improvisación o de velocidad en el tratamiento de estos casos cuyo resultado es fatal para la propia imagen del gobierno. Aunque por otro lado también hay que reconocer que ha habido éxitos. Para referirme a la Armada, el golpe a los Beltrán Leiva, por ejemplo, en Morelos, que lo hizo la Armada, con inteligencia de la DEA,
tal vez los hizo confiarse y actuar con excesiva prisa para poder responder tal vez a las presiones políticas del momento, pero ya yéndome más al fondo del asunto, lo que viene a confirmar es, si uno revisa lo que fueron diciendo los diferentes actores, también llama la atención lo que no dijeron algunos. La Sedena, por ejemplo, no aparece. No hace ni el más mínimo comentario en público, lo cual indica que existe o se confirma la descoordinación que ha caracterizado al aparato de seguridad, en el cual no ha habido un verdadero mando. Es decir, el presidente de la República no ha tenido la capacidad para armonizar las acciones tan dispares de las diferentes dependencias, y se entera uno de cuando en cuando las disputas entre Genaro García Luna y el general secretario y fulano y sutano, o las dependencias que están enceladas entre sí, que se desconfían, y ya casi 6 años de haber iniciado la campaña, el combate, la guerra, como lo querramos llamar, lo que seguimos observando es falta de coordinación, falta de capacidad, en fin, un comandante en jefe, Felipe Calderón, bastante gris como comandante. Y falta de credibilidad. Yo no sé cuántas veces ha sucedido esto. Y ahora lo sabemos porque es espectacular el fallo, pero en otras circunstancias con gentes menores, ¿cuántas veces les habrán hecho esto? En relación al general Ángeles, a mí, francamente, me parece que nos están tomando el pelo, salvo que nos demuestren otra cosa. La información de hoy dice que un testigo anónimo habló por teléfono y dijo que el general Ángeles de Aguajare, mientras era director del Colegio Militar, fomentó la venta de drogas dentro del Colegio Militar. Eso me es casi imposible creerlo. Y además, entre otras cosas, ¿cuál es el poder de compra de los cadetes del Colegio Militar? Si ahí, por clase social, entran más bien gentes que no tienen gran éxito sus familias económicos y van por esta ruta. ¿Cuánto puede sacar un director del Colegio Militar si fomenta esto? Ahora, en caso, que no lo creo, pero de que llegara a ser, esto nos dice, sería un indicador espantoso. Si en el corazón de la educación militar mexicana, desde el principio, está esta situación de que el director del colegio fomenta la ilegalidad entre los cadetes, bueno, entonces mejor ya cerremos el Colegio Militar. Y eso viene hoy, por eso le dieron los 40 días más el juez, por esta acusación contra el general Ángeles. Pero Lorenzo, es como del inspector Clouseau el asunto. El general Ángeles fue director del colegio, después fue director del ISFAM, después fue subsecretario en este gobierno, y 10 años después se enteran entonces de que estaban vendiendo. A mí me parece una cosa absolutamente increíble que no tiene ni pies ni cabeza, como acusación para tener a un general de 3 estrellas arraigado. Es decir, a mí me parece algo tremendo, y no me acuerdo de las cifras exactas, pero creo que de los 145,000 detenidos, retomo tu argumento, en el caso del Chapito, pues es un escándalo nacional y probablemente internacional, pero los 140 y tantos mil detenidos por cosas de drogas que han tenido proceso, no me acuerdo si 12,000, una cifra verdaderamente bajísima. ¿Cuántos son actos fallidos de la autoridad? De que detienen a un señor que ni la debe ni la teme. Yo no sé si la debe o la tema, pero en este caso no es el hijo del Chapo. Los detienen, los presentan, aquí están los detenidos, y después no hay ninguna consecuencia. Se vuelve eso una especie de gran fraude a la opinión pública. Pero es un reflejo del sistema de justicia que sigue basado en las declaratorias, en las acusaciones de algún testigo, y no en la recopilación de evidencia, porque podemos revisar miles, decenas de miles, centenares de miles de casos que se sustentan en la declaración de algún testigo, sin que se acompañen de las pruebas. Claro. Y
y eso sucede no solo en el ámbito de la seguridad o en el fuero militar, sino en el fuero civil. Pareciera que estamos con la maldición del verbo, que por a la palabra se le tiene que rendir tributo simplemente porque alguien lo dijo y alguien está dispuesto a creerle, porque además luego son testigos de tan dudosa credibilidad. Pero pues ese es el drama de lo que estamos observando ahora con el Chapito, que dicen que es, y pues nadie sabe si lo es o no lo es. A mí me gustaría agregar nada más una explicación a las que dabas de descoordinación entre la Secretaría de la Defensa y Marina, que es, hay una suerte de solidaridad con las Fuerzas Armadas paralelas para no intervenir en el ludibrio, en la burla pública que se ha hecho con esta situación de que era, pero no era, sí, pero lo era, pero no lo era. Fíjate que también hay competencia. Sí, eso es tradicional en todas las Fuerzas Armadas del universo. El ejército, la armada, se tienen cierta rivalidad. Y aquí el antiguo embajador Carlos Pascual, en el Wikileaks, pone a la armada por los cielos. Dice, esto sí, porque nos hacen caso a nosotros. Visto desde el otro punto, a mí me da un recelo la armada. ¿Cómo es que le hace caso tan rápido a los norteamericanos? Sin verificar. Que no tiene una experiencia, pues no la tiene. Ahora yo creo que la va a tener y de aquí en adelante vamos a ver si le vuelve a hacer tan fácilmente caso a la DEA o a lo que le digan los norteamericanos. Según esto habían dicho que habían pasado meses haciendo labores de inteligencia los de la Armada. Que con también asistencia, sin verificar siquiera con la mamá del muchacho. Esto resulta no solamente un fiasco en el caso concreto, sino que revela una debilidad del sistema de inteligencia y de la sumisión a los norteamericanos. En fin, ya nos tenemos que ir, no se nos vaya, vienen temas igualmente interesantes en el siguiente episodio. ¿Y cómo andarán? En estos meses que siguen después de la elección, vendrá un periodo de declinación del periodo de gobierno que encabeza Felipe Calderón, y con él concluirán 12 años de gobiernos panistas en nuestro país. Estos gobiernos han despertado, al principio sobre todo en el primer gobierno panista que encabezó Vicente Fox a partir del año 2000, se despertaron muchas expectativas de cambio. No solo había que sacar al PRI de los pinos, sino que había que hacer una serie de reformas en la administración pública, en la reforma fiscal, en la reforma educativa, en todos los ámbitos se despertó una gran expectativa que fue paulatina pero consistentemente frustrada. La gente empezó a ver que los cambios no llegaban, que no había reformas, que seguían las cosas iguales, que en algunos casos empeoraban, que el presidente gobernaba para sostener su popularidad, siempre consultando las encuestas y no las necesidades y las obligaciones que él tenía como presidente y las expectativas que había desarrollado de un cambio enorme. Vicente Fox se mimetizó a estas pautas de las que hablábamos en el primer bloque, de una cultura política en la cual había que gobernar como el PRI lo había hecho. Y de hecho en su gabinete tuvo una mayoría priista o criptopriista. Priista abiertamente José Francisco Gil Díaz, que algunos decían funcionaba como vicepresidente, porque tomaba una serie de decisiones absolutamente sin consultar al presidente y atendiendo a los intereses que a él le parecían los más adecuados. Y con él otros miembros del gabinete venían del PRI, como Jesús Reyes Heroles, como otros. Y otros pues empezaron a ser captados en diversas regiones para dar una sensación de pluralidad, ya que el PRD no aceptó dos secretarías que le ofrecieron a dos de sus mujeres más destacadas. El siguiente periodo ya fue un periodo muy difícil y muy distinto. Primero porque no tenía el bono democrático Felipe Calderón, que había ganado Vicente Fox con 2,5 millones de votos de diferencia con su seguidor La Bastida.
Aquí llegó por una nariz, por 0.5, por 230,000 votos de diferencia. En una votación de 70 y tantos millones, o en un padrón electoral de 70 y tantos millones, pues 230,000 votos son muy pocos. Este desgaste ha traído un peso muy fuerte para la candidatura de Josefina, me parece a mí. Bueno, hay otra manera de evaluar estos 12 años. En la perspectiva de largo plazo, han sido los 12 años en los cuales el PAN ha perdido su brújula y su referente. Creo que terminan estos sexenios, al parecer dejan ya los pinos, sin que uno tenga claro exactamente qué es el PAN. ¿A quién representa? ¿Estamos hablando de la ultraderecha, yunquista, o de los jóvenes pragmáticos que lo único que les interesa es el cargo? Quedan algunos doctrinarios, como se decía hace años. ¿En dónde está el PAN? Me parece que el reto más grande de ese partido es ahora recuperarse a sí mismo, porque existe un PAN, existe una base social panista, pero tendrán que decidir en los próximos años, no sabemos cuánto duren, exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que esperan ser, porque las declaraciones que hizo Vicente Fox al país, sobre el cual pinta una raya clarísima, tajante frente a Felipe Calderón, no es solo el síntoma de una ruptura, sino si se acompaña con la promoción que está haciendo del voto por Peña Nieto, significa una traición a su propio partido, porque él sigue siendo panista. Sí, y no quiere renunciar. Manuel Espino lo expulsaron y luego se va con Peña Nieto. Él, desde el PAN como expresidente, desde ahí hace campaña por Peña Nieto, lo cual muestra la desorientación, porque... Descomposición, o sea... Descomposición, desorientación, descomposición. Está descompuesto eso. Cuando un presidente hace campaña contra el PRI, o en favor del PRI, cuando ganó las elecciones diciendo que el PRI se tenía que salir del poder, yo creo que hay una descomposición enorme. Y yo creo que el PAN, lo que haciendo, digamos, eco del análisis que nos planteaba Paoli, yo creo que el PAN lo que nunca entendió es que el mandato de las urnas era dirijan al país, transfórmenlo. Y ellos creyeron que era administren el país. Y lo administraron medianamente bien en algunos ámbitos, en lo económico no dejan tan mal las cuentas, etcétera. Pero en el resto nunca supieron, nunca entendieron que el verdadero mandato era desmonten un sistema político que ha tenido efectivamente sojuzgados a tantos mexicanos, un sistema político que permite un montón de privilegios económicos. Pues el capitalismo mexicano no tiene, digamos, este brío que tienen otros capitalismos latinoamericanos, un sistema de protección de privilegios. En fin, yo creo que lo que nunca entendió el PAN ahora que termina este ciclo es que había que dirigir el país. Y no sé si no lo tuvieron por un problema cultural. Ha habido ya varios ensayos sobre el PAN diciendo como clase política no están unificados, no tenían un proyecto histórico de modernización del país. Supongo que está entre esas dos la explicación de por qué nunca supieron qué hacer con el mandato que les daban los electores. Leonardo, tomo lo que acabas de decir y yo propongo que otra vía, y decir que sí sabían qué hacer. El mandato era desmonten, pero el peligro estaba en esa izquierda a la cual le temieron desde el principio y dijeron desmontar, ni de chiste. Es mucho mejor que se quede el PRI. Incluso está implícito que vuelva el PRI, bueno, eso es lo que está diciéndonos Fox, a que abramos una rendija por donde se pueda meter la izquierda. Entonces no desmontaron, no porque no supieran que ese era el mandato, no desmontaron porque no quisieron, y no quisieron porque pensaron, ¿y qué tal si en la siguiente, como en España, dejamos el poder nosotros, la derecha, el equivalente, y se nos mete la izquierda, que es una izquierda particularmente moderada, que no está señalando es el fin del capitalismo, vámonos contra el imperialismo, destruyamos a la burguesía, hagamos la revolución, nada de eso. Y sin embargo, ahí sí diría yo, fueron tan timoratos, tan poquita cosa, que eso los asustó, y frente a esa oportunidad fantástica, histórica,
de enfrentar al PRI cuando estaba tirado y acabar con él. No, lo levantaron y le dijeron, sé nuestro compañero en la administración de este sistema, y ahora tienen al compañero allá arriba y a ellos en la lona. Yo tengo la impresión de que en parte no supieron, como decía Leonardo, y en parte no quisieron, y Fox en particular, el presidente Fox, tuvo un conjunto de asesores que le convencieron de que debía gobernar con el PRI y como el PRI en todo lo que pudiera, empezando por el manejo de la economía y siguiendo por otras cosas como el desmontaje. No era un desmontaje así en abstracto, había que desmontar el corporativismo. De las primeras cosas que hace Fox es aliarse con un sindicato como el de trabajadores de la educación, y hacen una amistad gloriosa, la pareja presidencial, doña Marta Sagún con doña Elvester, y ahí nos empiezan a mostrar cómo van a operar. Parte no supieron, pero parte sus asesores que eran... No. Recuerden ustedes una frase de Fox en un cierto momento: voy a hacer un gobierno de empresarios para empresarios. Este es un gravísimo error que casi nadie está registrando, porque había que haber incorporado empresarios en el gabinete, por supuesto, eso es una cosa natural en cualquier país, pero había que gobernar para todos los mexicanos, no para los empresarios. De tal manera que gobernó para los monopolios, gobernó para las gentes privilegiadas, no tocó los intereses, y esto le dejó una carga que el siguiente gobierno simplemente refrendó. Los compromisos que se contrajeron por quien podía contraerlos y tenía toda la autoridad de los votos que había logrado para cambiar, se lo dejó como una armadura que dejaba preso al siguiente gobierno. Máxime que este gobierno quedaba jurídica y políticamente impugnado. Lo jurídico se resolvió, pero lo político no se ha resuelto hasta ahora. Llevando tu razonamiento a la elección de los próximos días, tal vez tendríamos que ver a Fox como la voz del inconsciente colectivo. Es decir, él está verbalizando y diciendo abiertamente que hay que apoyar a Enrique Peña Nieto porque eso es lo que conviene al panismo. Y en cierto sentido está recogiendo tal vez lo que en el fuero interno de Felipe Calderón y alguna corriente panista quisieran, que es el regreso del PRI, porque consideran que eso les da mejores perspectivas hacia el futuro. No lo sé, pero esa es una entrevista, me refiero a la que da Fox al País, que es digna de ser revisada hasta por el tono sarcástico y burlesco del corresponsal que lo cuestiona con un cierto dejo de burla a Vicente Fox, y va respondiendo lo mejor que puede para decir que le falló Calderón, que López Obrador es López Chávez, en fin, los despropósitos habituales que en el fondo van a confirmar lo que hace 12 años decidió Vicente Fox: unirse al PRI. Y es verdad que ese miedo los paraliza, porque la intervención del presidente Calderón en campaña, la única que ha tenido es para responderle a López Obrador. O sea, no parece que esté muy preocupado porque el PRI los va a arrasar, porque el PAN se va a ir a tercer lugar en prácticamente todos los lugares donde compite, incluidas las elecciones locales, y no parece que le preocupe mucho eso, ¿no? A pesar de que él va a ser el presidente que dé esas cuentas, solo ha entrado efectivamente para discutirle a López Obrador. Y cuidado si le esté desfondando el voto duro al PAN, el voto duro, por ese temor casi, digamos, que traen en los huesos de que ahí viene el peje, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo el PRI ha jugado con ellos. El panorama, porque termina este sexenio con el expresidente Fox atacando directamente al presidente Calderón, diciendo que él regresó la pobreza. Pero nos tenemos que ir a un siguiente bloque y no nos deje.
En los 90 América Latina se hizo famosa porque los presidentes disolvían parlamentos, así ocurrió en Perú, así ocurrió en Guatemala, así lo intentaron hacer algunos otros presidentes que forzaban efectivamente a la representación nacional para reelegirse, para cambiar la constitución, pero en los últimos tiempos encontramos un, digamos, modelo inverso. En el caso de Paraguay, que algo tiene que ver con nuestro país, les propongo esta lectura comparada de un partido que gobernó durante muchísimos años y en realidad nunca se fue, me refiero al Partido Colorado, allá en Paraguay, aquí es rojo con otros colores, permanecía en la Cámara e impidió efectivamente que el compromiso de Lugo, que por primera vez la izquierda llegaba con los votos al poder, avanzara en sus reformas. La más, digamos, sentida de todas en aquel país era una reforma agraria. La reforma agraria no se dio, muchísima gente criticaba al presidente Lugo porque no avanzaba en su agenda. Y a partir de un incidente, no me alargo en el asunto, en el cual aparecen policías y campesinos muertos, no se sabe bien quién es el responsable, se dice que pudo haber francotiradores de los propios dueños de la estancia, de la hacienda, que por cierto el dueño está ligado con el Partido Colorado, se le abre un juicio político a Lugo. Y después de 48 horas, digo, la justicia funciona lenta en América Latina, pero la justicia, entre comillas, política en Paraguay funciona rapidísimo, le entregan el expediente de juicio político y al día siguiente lo destituye el Senado. Y queda solamente con 4 votos, 3 de su partido y uno más que le pareció vergonzosa la actitud de deponerlo. Por supuesto, la reacción de los gobiernos de América Latina fue llamar a consultas a sus embajadores y en el caso de América del Sur, sacarlo momentáneamente de Mercosur y de UNASUR. El asunto nos deja efectivamente varias lecciones. La primera de ellas es, los presidentes pueden entrar, pero si no tienen apoyo en las cámaras, no tienen el apoyo efectivamente legislativo, poco pueden avanzar. Y la otra es cuando en las cámaras tienes instalado el viejo sistema o no se acaba de ir, por progresista que sea algún presidente y buenas intenciones que tenga, el asunto queda ahí. Está en veremos, pero de momento Lugo ha sido destituido. A mí me gustaría destacar que ahora que decías que tuvo 4 votos de su partido, pero uno dice cuasi partido, eso no llegaba a partido. No. Es uno de los problemas graves que estamos viendo aquí, es que no había una fuerza social organizada, permanente, que apoyara todo un proyecto que sí tenía Lugo, porque llegó a plantear la reforma agraria, cosa que ahora estamos viendo pues es una de las principales causas de su destitución, porque toda la oligarquía agraria o agrícola está apoyando la destitución de este señor, que no les va a quitar sus bienes y sus tierras, ¿verdad? En general, hubo un rechazo muy fuerte que se fue sembrando en el seno de la sociedad y que fue emergiendo hasta llegar al Senado, en donde se hace la destitución. Pero no había una fuerza social importante, como tienen otros gobiernos que presentan proyectos tal vez un tanto aventurados, tal vez difíciles de realizar. En cualquier caso, un cambio de ese tipo es difícil de realizar, pero para poderlo realizar hay que tener las agallas y la planeación estratégica, político-estratégica, que tuvo, por ejemplo, el general Cárdenas, que antes de asumir totalmente las riendas del poder, cambió a todos los jefes de zona militar, tumbó a 10 gobernadores callistas, fundó la CTM, que fue de 40 o 50 mil miembros a 2 millones de miembros en 2 años, hizo una serie de cosas para tener una fuerza social en que apoyarse, y no solo cogió al general Calles, lo puso en un avión militar y lo dirigió a Texas, sino que hizo todo un trabajo de infraestructura política para tener los controles del poder, de la defensa, que era la principal fuerza política, del ejército. Entonces los partidos no eran tan importantes. El ejército era la fuerza política fundamental. Todos los presidentes habían sido, casi todos, habían sido presidentes. Entonces, cuando controla la defensa, todas las zonas militares, los gobiernos de los estados y el ambiente obrero y campesino que funda la CNC, entonces puede hacer un cambio. El drama y la enseñanza que nos deja Paraguay es que no hubo una fuerza social que apoyara a Lugo. Pero está siendo un poco injusto con Lugo, porque el general Cárdenas viene después de la revolución, después de que ya han destruido políticamente a la oligarquía agraria. Ya no tiene poder la oligarquía agraria, tiene tierras, pero los tipos ya no pueden hacer nada. En cambio aquí tiene el 80% de la propiedad rural, está en poder del 2% de los propietarios en el Paraguay. Con eso, y además tienes al Partido Colorado,
que viene del siglo XIX, luego en el poder desde 1947 hasta 2008. Eso es, Lugo hizo lo más que se podía. ¿Qué otra cosa podía hacer? El ejército es el ejército antiguo. Los terratenientes están, pero como Pedro por su casa. Mi esperanza es que ahora el Brasil puede tener una incidencia y castigar este tipo de golpe. Porque ya no es Estados Unidos, ya no es la Guerra Fría. Si hubiera sido la Guerra Fría, los norteamericanos van y dicen que lo quiten y el que viene le damos todo nuestro apoyo. Pero como los norteamericanos están muy entretenidos en otras áreas, aquí Brasil, esta es su área. Y si esperemos que Brasil haga algo para que no sea tan fácil dar marcha atrás, porque estamos ahorita en el proceso de ir para atrás. Desde otro punto de vista, lo que sucede en Paraguay con el presidente Lugo es una confirmación de varias verdades que nos ha dejado la historia de América Latina de los 2 últimos siglos. Primero, la extraordinaria resistencia al cambio que hay en las oligarquías. Realmente no hay una disposición a la reforma. Son fuerzas, antes era la oligarquía terrateniente o el ejército, ahora son los poderes fácticos y las oligarquías y los ejércitos. Es una mezcolanza muy novedosa, que esa sería la primera lección. Segundo, que se está replicando de múltiples formas en toda América Latina, o en algunos países de América Latina, no en toda. América Central. En El Salvador, la Asamblea y los partidos políticos, tanto el FMLN como Arena, se unieron para para querer derrocar o neutralizar al órgano judicial, el equivalente a una corte, para evitar que sea tan independiente como lo ha sido hasta ahora. Ahí tenemos el legislativo contra el judicial. En Nicaragua, el ejecutivo contra todo un pueblo, contra los partidos, el ejecutivo unipersonal, porque Daniel Ortega es el remedo caricaturizado de los viejos dictadores, llevado al extremo de alguien que alguna vez fue revolucionario y se convirtió en un corrupto que abusa de menores, en fin, una historia personal y política terrible. Y finalmente la vieja historia, sí, aquellos líderes sociales que quieran combatir los privilegios no pueden hacerlo solo con su voluntad, sino que requieren tener una base social mínima, porque de no ser así, viven la tragedia, el drama, que en su momento, antes que Lugo, lo vivieron Salvador Allende o Jacobo Arbenz, en diferentes condiciones, en Chile y Guatemala. Pero sí, es un mal mensaje, es un mal augurio. ¿Qué dirías de Zelaya, Sergio? Porque se me hace que te faltó allí. Por supuesto. Te faltó Honduras. Bueno, me faltó Honduras y me faltaron otros países. Pero en Honduras también es lo mismo de un poder, una asamblea, un poder legislativo que ya está en contra del presidente. Y no lo sacó el Poder Legislativo, pero lo sacó con apoyo del Legislativo el Ejército. Yo quiero decirte nada más que no pretendí en ningún momento ser duro con Lugo, sino en señalar los factores que sostienen el poder para poder transformar una sociedad. Y esto pues no lo podía haber. No es que no lo hubiera hecho por falta de capacidad Lugo, es que había condiciones muy distintas de las que yo describí en relación con el presidente Cárdenas. En el caso de Zelaya era el tema de la Constitución, la pétrea, ¿no? Esta que no se podía mover, que es un invento muy hondureño. En ninguna otra parte del mundo existe. Pero en el caso de Paraguay es todavía peor, porque es un presidente legítimamente electo que intentaba desahogar un programa progresista y efectivamente se plantean dos cosas, una que decía Sergio, otra que decía Lorenzo. Por un lado, los límites del cambio en sociedades muy tradicionales, como es el caso de Paraguay, dentro de los cauces democráticos. El mensaje que mandas es, mira, las oligarquías te dejan jugar a la democracia siempre y cuando no toque sus intereses.
Hoy una buena parte de la cobertura mediática es se restaura el orden, fue un procedimiento jurídicamente impecable. Sí, claro, desde el punto de vista del procedimiento era, lo destituimos y al día siguiente el señor ya se había ido, ¿no? Viva Franco. Y tiene aún, sí, viva que no Franco, es España. es el vicepresidente, que se dedicó a complotar contra Lugo desde que lo eligieron. Es decir, eso es un pésimo mensaje porque eso ya después se extrañan de los Chávez y de la fortaleza de los ejecutivos diciendo solo así se transforman las sociedades. Es un pésimo mensaje. Y el otro es el ámbito internacional, lo digo que para que también los autoritarios en México recuerden que no es el mismo mundo, que tú no puedes simple y llanamente en Honduras o en Paraguay decir cambio las reglas porque me dio la gana. Hay un mundo que te observa y te condiciona como en otras épocas. Te no frena. ocurría. ¿Estás pensando en México? Por ejemplo. De Mira. desgracia, Juan corta las flores, como dice. Bueno, pero nos tenemos que ir. Acompáñanos la semana próxima. Hasta cantinfleamos ya un poco. El mundo internacional.